I had every chance to pull the trigger. But did I? Rebellions are built on hope. There is no hope. Hola, yo soy Dani de Vagues y este video pertenece a la serie de 4 donde tratamos de encontrar cuál es la mejor precuela entre House of the Dragon, Rings of Power y Andor. Para mí Rogue One es una película que puso en el centro a personajes que normalmente no lo están en Star Wars, así como temáticas mucho más cercanas a los problemas actuales de la sociedad. Star Wars siempre fue una alegoría de la lucha entre clases sociales, de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de los héroes, de las antiguas tradiciones, y que bebió fuertemente de los conflictos políticos que iban surgiendo en los tiempos en los que las películas se fueron creando. Esta serie no es diferente, habla de migrantes, habla de opresión, habla de la lucha por la justicia y de cómo todos pueden tener una causa digna y encontrarse en un campo de batalla o en circunstancias donde están opuestos y no necesariamente son buenos contra malos. El nivel de complejidad me parece muy interesante y por eso, así sea una precuela de una precuela, así sea Star Wars, algo que pocas veces tiene como la distinción de ser algo tan digno de análisis y de profundizar. Digo, aclaro, no para mí, yo he dado clases basadas totalmente en mi gusto y en mi perspectiva de esta franquicia, pero he encontrado en muchos colegas cierta reticencia a tomar en serio a la historia creada por George Lucas. Este es el caso, o sea, me parece una serie bien escrita, bien dirigida, bien editada, bien actuada, y aunque muchos puedo entender les parezca lenta o poco trascendental al no tener Jedis en ella, cumple para mí la posibilidad de involucrarme emocionalmente con mis propias experiencias, con mis propias emociones derivadas de enfrentar esos grandes conceptos como es el poder, el ir contracorriente en una sociedad que está muy dividida entre cuestiones culturales, sociales y de ideologías. Creo que es un retrato muy vigente cómo se une un pueblo cuando llega la autoridad a oprimir y a reprender, cómo la política tiene caras distintas y es evidente la falsedad que hay ahí y todas las apariencias a lo que conllevan, y cómo no está dividida esta historia entre personajes imperiales y rebeldes, sino que pues hay intereses distintos, hay facciones distintas que van a dar como resultado pues esa guerra civil que conocemos ya en varios otros contenidos. Creo que es digna de verse. Si ves de capítulo en capítulo sí puede resultar un poco desesperante, que parece que la trama no avanza, pero en realidad sí están pasando muchas cosas. Aquí Dani del futuro. La verdad es que he estado reciclando material de un video que no resultó como esperaba. Al momento en que estoy editando este video ya hay 2 arcos completos, es decir, 6 episodios, cada arco constando de 3. Y la verdad no ha decepcionado nada esta serie. Si bien el primer arco puede sentirse demasiado parsimonioso, en el segundo arco ya tenemos un conflicto muy claro que es un atraco para que un grupo de partisanos se lleven la nómina imperial de un sector, y está lleno de elementos muy bien logrados, no solo en lo visual, también en lo actoral, y vuelve mucho más complejo al personaje de Andor. Y hablando de detalles específicos, algo que me llamó mucho la atención son las armas. No sé si es algo intencional o si es algo que pudiera habérseles escapado, pero las armas lucen muy realistas, es decir, muy de nuestro mundo. Ya había sucedido esto en Star Wars, particularmente en el rodaje de la original de 1977. Como tal, armas como la de Han Solo, este blaster estilizado, tal cual se había tomado de un arma real de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esto me da pie para hablar de algo que me gusta mucho mencionarle a mis alumnos en clase, que es el concepto de representación. No lo que quizás ustedes se pudieran imaginar de hablar de cuotas genéricas o raciales o de otras índoles, sino más bien este acto de tomar elementos de la realidad y a través de la forma y del discurso contar historias que puedan tener un vínculo fuerte con esa realidad en la que se están basando. A mí por eso me gustan muchísimo los Legos, porque a través de piezas de plástico angulosas, generalmente cuadradas, puedes representar formas y conceptos muy reconocibles y que al estar agrupadas de manera correcta pueden construir incluso escenarios de nuestras películas favoritas. Esto mismo pasa cuando una historia, por más fantasiosa que sea, utiliza esas piezas que parecen no tener relación entre sí para hablarnos de cosas que en realidad están completamente relacionadas con lo que vivimos todos los días. Para mí, Andor es un set de Lego de la realidad actual. Es un estudio de personajes
que representa todas las caras que puede tener tanto el Imperio como esa incipiente rebelión. Eso necesita muchísimas piezas y por ende muchísimo tiempo para desarrollarse y armarse. No es la típica historia del universo de Star Wars y eso la verdad se agradece bastante. Con la idea de seguir manteniendo un review sin spoilers para incentivarlos a ustedes a ver la serie si aún no lo han hecho, quisiera concluir con una reflexión de por qué es tan recurrente el periodo en el que está basado esta serie, que tal cual es la guerra civil, los rebeldes contra el Imperio. Tuve que hacer referencia a mi buen amigo el psicólogo Nacho sobre por qué amamos a los rebeldes. Precisamente el tema de los rebeldes es estar en contra de aquello que se nos quiere imponer, que todos seamos un imperio, pero los rebeldes somos más. Denle like y suscríbanse. Cambio y fuera.